Muy buenas tardes, mis amados en el Señor. Hoy seguimos con la séptima de las bienaventuranzas. Acordémonos que son lecciones que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y estas lecciones son para que nosotros las llevemos a cabo en nuestra vida diaria. La séptima bienaventuranza la encontramos en Mateo 5:9 y dice la palabra de nuestro Señor: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En esta bienaventuranza, nuestro Señor declara o pronuncia una enorme bendición sobre todos aquellos que recibimos, que aceptamos la reconciliación con nuestro Padre Jehová. ¿Y cómo tuvimos esa reconciliación? Por medio de la cruz. Hacemos referencia a la cruz, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que Él murió por cada uno de nosotros, como un delincuente. Por medio de este sacrificio que lo hizo gustosamente nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos reconciliación con nuestro Padre Jehová. Nosotros podemos hablar ahora con nuestro Padre, externarle lo que tenemos en nuestro corazón, externarle lo que nos aflige. Acordémonos que en el Antiguo Testamento, una vez al año, le era permitido al sumo sacerdote pasar por esa cortina para estar en presencia de nuestro Padre. Y ahora nosotros, con el sacrificio de su Hijo, tenemos, ¿cómo decirles? Tenemos esa facilidad de comunicarnos con nuestro Padre. Tenemos ese permiso para comunicarnos con nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos pacificadores, por medio de nuestras palabras y por medio de nuestros ejemplos. ¿Cuáles ejemplos? Que nosotros amamos a nuestro Padre Jehová, de que nosotros nos amamos los unos a los otros. Pero esto va un poco más allá, mis hermanos. Es aún amar a nuestros enemigos. Nosotros debemos, como pacificadores, promover la paz entre los hombres. Y aquí no me refiero a enemigos que hayamos dejado en el camino. Nuestros enemigos son aquellos que no quieren saber nada, no quieren escuchar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué mundo vivimos, mis amados en el Señor? En un mundo que quebranta la paz a cada momento. Es cuando el cristiano, es cuando esta bienaventuranza
muestra al cristiano como una fuerza notable, una fuerza destacada, una fuerza vital. Esta fuerza debe de ser indispensable, insti insustituible, y debe ser una fuerza activa. ¿Para qué? Para promover la paz entre los hombres. Nosotros ya dejamos atrás, y gracias a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho mansos. Nosotros ya no contestamos como contestábamos antes a una agresión, algo que no nos parecía, que no nos gustaba. ¿Cómo reaccionábamos? Tirando golpes, agrediendo verbalmente, agrediendo moralmente. Pero eso fue en otros tiempos, cuando nosotros no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nosotros los pacificadores debemos de buscar la paz entre los hombres y debemos de tener 4 características. Una, la característica principal es que tenemos un líder, pero no un líder cualquiera, no un presidente, no un rey, no un jeque. Tenemos un líder de paz, tenemos un líder de amor. Ese líder lo conocemos como Dios o nuestro Padre Jehová. Es la primera característica que debemos de tener, saber que tenemos un líder de paz. En 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz. Él no nos desorienta, mis hermanos. Es un autor de paz, como en todas las iglesias de los santos. Él no nos confunde, Él no nos desorienta. Es un autor de paz. La otra característica es que anhelamos la paz con todos los hombres, no nada más con unos cuantos, no nada más entre nosotros como hermanos, sino con todos los hombres. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa? Si seguimos siendo pendencieros, si seguimos siendo agresivos, veremos alguna vez a nuestro Señor. Dejó la pregunta, respóndansela ustedes mismos. Otra característica que tenemos, proclamar el evangelio de la paz. ¿Cómo? Hablándole al mundo. ¿De qué? Del evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. No del mío, no del de ustedes.
del Evangelio que viene del cielo. Y nosotros proclamamos este Evangelio de paz, somos pacificadores. En Efesios 6:15 dice, y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de paz. ¿Qué es apresto? Debemos tener una disposición. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio de paz, que es el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. A cada uno de nosotros nos los dejó. Y la otra característica es que debemos de modelar nuestras vidas según el príncipe de paz. ¿Quién nos está modelando? Nuestro Señor Jesucristo. Y si Él nos está modelando, nosotros debemos de ser igual que nosotros, que nuestro Señor Jesucristo. Él no era pendenciero. Nosotros ya no lo somos. Debemos de imitar a nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Esas ovejas que andaban perdidos, esas ovejas de su rebaño que andábamos perdidos. A eso vino el Hijo del Hombre, a salvar a sus ovejas. Pero no vino a salvar agrediendo, no vino a salvar injuriando, perdón. Él vino pacíficamente. Y si Él es el principal pacificador, esta bienaventuranza es para nosotros. Y no la debemos de grabar aquí en el corazón y en la mente. Somos pacificadores. Ya no somos agresores. Este Evangelio de paz, mis hermanos, es al mismo tiempo la predicación de un Cristo crucificado. Nosotros debemos de predicar ese Evangelio de paz porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor cuando fue crucificado. Él fue manso, Él fue pacificador. Imitémoslo. No nos cuesta nada y vamos a tener un premio. Algún día veremos directamente a nuestro Señor. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, los salvos, es poder de Dios. ¿A qué apunta la palabra de la cruz? Apunta a nuestro Señor Jesucristo. Apunta a su muerte, a esa muerte que él sufrió, que él padeció como un criminal. ¿Y quedó ahí nada más su muerte? No,
La muerte de nuestro Señor Jesucristo afecta el destino del ser humano, afecta el destino del ser humano esta muerte. ¿Por qué nos dice que es locura a los que se pierden? ¿Por qué es locura? Porque toda esa humanidad se opone al mensaje de la cruz. Ellos se oponen a todo lo que signifique Jesucristo y su evangelio. El ser humano, el ser humano siempre quiere establecer su propia justicia, de la forma que sea. Todo ser humano quiere hacer su propia justicia. ¿Por qué? Porque no acepta el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque este evangelio va a ser de tropezadero para que Él imponga, para que Él establezca su propia justicia. ¿Sí? Nosotros ya no hacemos nuestra propia justicia. Tenemos uno que se llama justo juez. Él es el que hace justicia. Él es el que va a hacer la justicia, no nosotros. ¿Cuándo dejamos nosotros de establecer o de aplicar nuestra propia justicia? Cuando nosotros finalmente nos rendimos, doblamos rodillas, nos humillamos y recibimos en nuestro corazón al príncipe de paz. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Bienvenido Jesucristo. No, lo vamos a recibir como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Pero esto es una gracia. ¿De quién? Es una gracia de Dios, no es de nosotros. Cuando nosotros nos humillamos ante nuestro Señor Jesucristo y le decimos, Señor, eres mi Salvador, eres mi Señor, soy tu esclavo, pero un esclavo por amor, ¿sí? Y esa es una gracia que viene de nuestro Padre Celestial, de nuestro Padre Jehová, que es el mismo Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor de corazón, vamos a entrar a una fuerte batalla. ¿Con quién creen? ¿Con el mundo? No. ¿Con mi vecino? Tampoco. La batalla que nosotros enfrentamos, mis amados en el Señor, es con nuestra propia familia. Ese es el enemigo directo que tenemos nosotros. Y por esta razón, nuestro Señor llamó bienaventurados a los pacificadores. ¿Por qué? Porque nuestro primer paso como pacificadores es en nuestra familia. Por eso recibimos estas bendiciones como pacificadores, porque la vamos a ejercer
en nuestras familias, en nuestra propia casa, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos y con nuestros padres. ¿Sí? Y es una batalla fuerte, y es una batalla que debemos aceptar. ¿Por qué? Porque aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ser pacificadores, primeramente con nuestras familias, y no ser primeramente pacificador con el mundo y luego con nuestra familia. Tenemos bendiciones como pacificadores de nuestro Señor Jesucristo, las tenemos y enormemente. Apliquémoslas, seamos pacificadores con nuestra familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Porque lo primero que nos dicen, tú de cristiano, hombre, ¿qué te pasa? Si eres así, eres de lo peorcito que hay. Pero hay algunos que nos dicen, bueno, es que tú fuiste así. Bueno, ya nos quitan una cualidad, fuiste. Eh, es algo de ganancia. Es cuando nosotros debemos de ser pacificadores con nuestra familia. Nuestro Padre le da, por así decirlo, una encomienda a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es esa encomienda o ese trabajo? Que nuestro Señor, que su Hijo, siga exhortando a los hombres. ¿Para qué? Que los siga animando. ¿Para qué? Para que encuentren en Cristo reconciliación con nuestro Padre y tener una paz duradera. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Todavía ruega Dios, todavía ruega nuestro Padre para que el hombre tenga una reconciliación con Él. Y no lo quiere el mundo. No quieren tener una reconciliación con nuestro Padre por medio de quién? Por medio de su Hijo. ¿Por qué? Porque el hombre sigue siendo necio en establecer su propia justicia. Pero ¿qué somos nosotros? Somos embajadores. Somos embajadores ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que el hombre tenga esa reconciliación y esa paz duradera con nuestro Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Se habla de una paz duradera y esta es muy, muy apreciada. ¿Para quién? ¿Para todos? No, para todos aquellos corazones, para todos aquellos corazones que seguimos la verdad en amor. Su corazón, el mío, seguimos una verdad en amor. ¿Y cuál es esa verdad en amor?
nuestro Señor Jesucristo. No es un presidente, no es un gobernador, es nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestros corazones seguimos esa verdad en amor, porque Dios es amor, nuestro Señor Jesucristo es amor. No seguimos a cualquiera, nuestros corazones no están con cualquiera, está con el soberano de soberanos, está con el rey de reyes. A ellos seguimos, porque tienen la verdad en amor, no mienten, no modifican, como el ser humano hace con los documentos de una nación, que es la Constitución, la modifican a como quieren. Ellos no, nos dieron el Antiguo y el Nuevo Testamento y no lo han cambiado. ¿Por qué? Porque esta es su palabra de amor para cada uno de nosotros y para todo aquel que quiera tener esa reconciliación y esa paz duradera con Dios mediante su Hijo Jesucristo. En Efesios 4:15 dice, antes hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza en Cristo. ¿Quién es la cabeza en Cristo? Nuestro Padre. ¿Y quién es la cabeza de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos de crecer en todas las cosas. ¿En todas las cosas de quién? En aquel que es la cabeza. ¿A qué cosas se refiere? A sus mandamientos, a sus ordenanzas. ¿Sí? Tratemos de crecer en todas esas cosas. Nada más hay uno que creció en todo. Nada más hay uno que llevó a cabo todo. Es su Hijo Jesucristo. Aquí viene una situación al principio de la aventuranza, dice, hijos de Dios. ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Son todo aquel cristiano que con nuestras palabras, que con nuestros ejemplos, somos promotores de la paz, de esa paz duradera. Se nos llama bienaventurados porque somos pacificadores, porque somos promotores de esa paz, pero el título es hijos de Dios. Y debemos de sentirnos, mis hermanos, con un honor muy elevado. ¿Por qué? Sí tuvimos un Padre terrenal, que nos sentimos orgullosos de Él, sí, que no nos sentimos orgullosos de Él, sí, pero aquel que nos está diciendo hijos de Dios, es un tremendo honor decir, soy hijo de Jehová. Cuando nosotros, mis amados en el Señor, mostramos con palabras, mostramos
con hechos, que somos promotores de la de esa paz. Piense bien, entramos a la esfera de la actividad de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros somos unos verdaderos pacificadores, entramos a esa esfera de las actividades de nuestro Padre Celestial. Y nos convertimos ¿en qué? En sus colaboradores. ¿Colaboradores de qué? De paz. Y esta paz es una paz duradera. Somos colaboradores. ¿Por qué? Porque buscamos la paz entre los hombres. ¿Sí? Y es un honor que nos digan, eres hijo de Dios. Hacemos muchas obras buenas, ¿sí? ¿Por qué hacemos las obras buenas? Porque son en gratitud y son para la gloria de nuestro Padre Celestial. Las obras buenas, mis hermanos, nunca digamos estoy haciendo voy a hacer esta buena obra para que el vecino lo vea y diga, qué buen cristiano. No, todas estas buenas obras, ¿sí? Es una gratitud que tenemos para con nuestro Padre y Señor y las hacemos para la gloria de nuestro Padre. Nosotros nos convertimos en colaboradores de nuestro Padre y somos colaboradores de nuestro Señor Jesucristo. Nos convertimos en agentes. ¿En agentes de quién? De Cristo. ¿En agentes de qué? De expulsar el mal de los corazones del hombre. Y ya, ahí se acabó nuestra labor. Al vecino le expulsé de su corazón todo el mal que él tenía. Ya quedó. No, ¿qué es lo que tenemos que hacer como colaboradores, como esos agentes? Ese corazón lo debemos de llenar con todo lo bueno y todo lo noble. Tenemos dos tareas. Le quito el mal que mi vecino, que mi familia tenía en su corazón. Y ahora a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis madres, a mi padre, a mi madre, a mis hijos, ese mal que ellos tenían en el corazón, se los vamos a llenar de todo lo bueno y de todo lo noble. Estos pacificadores, mis hermanos, ya somos hijos de Dios, porque ya no andamos echando golpes, ya no andamos agrediendo a la gente. La labor de nosotros es proclamar el evangelio de paz con buenas palabras. Muchos nos van a hacer un lado, muchos nos van a agredir verbalmente y otros posiblemente nos quieran agredir físicamente. Pero en ese momento nosotros como pacificadores, como las bendiciones que tenemos
como pacificadores, debemos de ejercer esa pacificación con el enemigo que me está atacando. Principalmente, acordémonos, con la casa. En 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Yo conozco que ustedes son hijos de Dios, pero nuestros vecinos no nos conocen como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conocen a Él. Se niegan a conocer a nuestro Padre por medio de su Hijo. Algún día, nuestro Padre va a revelar públicamente la adopción como hijos de Dios. ¿Cuándo va a ser ese día, mis hermanos? Ese día glorioso, el día del juicio. Se va a revelar públicamente la adopción como hijos de Dios. Qué honor, qué honor. ¿Cuándo será el día del juicio? No lo sabemos. En 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Qué gran honor cuando estemos en presencia de nuestro Padre, de nuestro Señor, los veremos tal y como son ellos. ¿Sí? Cuando estemos en presencia de Él como buenos pacificadores. En Romanos 8:3 dice: y no solo ella, sino que también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esto es, la redención de nuestro cuerpo. Aquí el apóstol nos dice que a lo mejor él quiso decir, visto que ya tenemos el Espíritu, estamos convencidos de que hay mucho, mucho más preparado para nosotros. ¿Qué es lo que tiene preparado nuestro Padre, nuestro Señor? No lo sabemos, no lo sabemos. Lo vamos a saber cuando estemos con Él, allá en ese cielo, en su reino. Pero sabemos que hay mucho más para nosotros. Mis amados hermanos, termino. Seamos pacificadores, principalmente o primeramente con nuestras familias. Llevemos a nuestras familias ese evangelio de paz, ¿sí? Cuando nuestras familias acepten en su corazón a nuestro Señor como su Señor y su Salvador, ese día podemos salir con nuestros semejantes.
Amén, hermanos.